Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Tras el enorme impacto del capítulo anterior, hoy nos adentramos de lleno en el capítulo 8 de Jin Itadori en Tokyo Ghoul. Antes de comenzar, quiero darles un agradecimiento masivo por el tremendo apoyo, sus likes y esos comentarios llenos de teorías que hacen que valga la pena cada hora dedicada a estructurar este fanfic. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para no perderte el rumbo de esta muerte ascendente. El episodio de hoy cruza una línea trágica, psicológica e introspectiva sin retorno. Jin Itadori ha logrado pasar sus exámenes universitarios con total tranquilidad, pero la paz es un lujo efímero en Tokio. Mientras nuestro protagonista desciende literalmente al infierno de la prisión de Cóclea, caminando al lado del segador blanco Kiso Arima y descubriendo de frente la crueldad desmedida del sistema, en la superficie la tormenta está a punto de estallar. Sus amigos Daiki y Chigyo han descubierto la naturaleza Ghoul de Ren, y mientras ellos trazan un plan desesperado en las sombras del campus, la retorcida reina de Aogiri, Eto Yoshimura, mueve sus hilos. Además, el Dr. Kano ha comenzado a mostrar un interés peligrosamente obsesivo en el espécimen dorado. Prepárense, porque la red de secretos está a punto de romperse en pedazos. Sin más dilación, pónganse cómodos, y que comience la historia. Reencarnado como Jin Itadori en Tokyo Ghoul. Capítulo 8. El abismo de Cóclea y la verdad rota de la manada. Los pasillos del Hospital General de Tokio estaban inusualmente tranquilos esa tarde. Jin caminaba a paso relajado, llevando ropa completamente casual. Unos pantalones oscuros, zapatillas deportivas y un suéter holgado que ocultaba la monstruosa musculatura de su torso. Por primera vez en semanas, el peso sobre sus hombros se sentía un poco más ligero. Los exámenes de la universidad habían terminado y, contra todo pronóstico estadístico y gracias a varias noches de desvelo impulsadas por la cafeína, no había reprobado ninguna materia. Su beca con el CCG estaba a salvo, su coartada como estudiante normal seguía intacta, y Wasuke había tenido un buen día según el reporte de las enfermeras. Con las manos hundidas en los bolsillos, Jin tarareaba por lo bajo una vieja canción que recordaba de su vida pasada. Sin embargo, mientras avanzaba hacia la habitación de su padre, su mente pragmática repasaba un pequeño detalle que no encajaba en su rutina. ¿Dónde se metieron Daiki y Chigyo? Normalmente, esos dos idiotas lo habrían arrastrado a algún restaurante de comida rápida para celebrar el fin de los exámenes, pero hoy habían desaparecido del campus apenas entregaron sus hojas de respuestas, murmurando excusas extrañas. Itadori-kun. Una voz afable, madura y profesional lo sacó de sus pensamientos. Jin se detuvo en seco y levantó la mirada. Frente a él, saliendo de una sala de consultas con una bata blanca impecable y una tabla de notas en la mano, estaba el Dr. Akiro Kano. El instinto transmigrado de Jin hizo que todos los músculos de su cuerpo se tensaran por una fracción de segundo, pero su expresión no cambió en lo absoluto. Mantuvo su perfecta y educada sonrisa de muro de acero. Él sabía perfectamente quién era ese hombre. No era un simple médico. Era el arquitecto de la locura, el científico desquiciado que en el futuro cercano se aliaría con Aogiri para crear un ejército de ghouls artificiales. Dr. Kano, saludó Jin con una leve reverencia. Buenas tardes. Buenas tardes, muchacho. Me alegra verte tan relajado. Kano se acercó con una sonrisa paternal que, a ojos de cualquier humano normal, inspiraría total confianza. Estaba revisando los cuadros de los pacientes de esta ala. El señor Wasuke está descansando plácidamente, sus signos vitales se han estabilizado bastante hoy. Se lo agradezco, doctor. Significa mucho para mí saber que está en buenas manos, respondió Jin, midiendo cada palabra. Kano asintió, pero no siguió su camino. En cambio, sus ojos se fijaron en Jin con un interés que iba mucho más allá de lo médico. La mirada del doctor era clínica, analítica, como la de un biólogo observando a un espécimen fascinante a través del cristal de un microscopio. Por sus contactos y su acceso a las bases de datos de la ciudad, Kano estaba muy bien informado de los rumores que circulaban en el bajo mundo y en el CCG. He escuchado cosas fascinantes sobre ti últimamente, Jin, comentó Kano, bajando un poco la voz, su sonrisa volviéndose un poco más afilada. Me he enterado de tu ascenso a primera clase. Romper la armadura de un objetivo de rango SS, resistir impactos que harían polvo los huesos de cualquier otro investigador, es verdaderamente asombroso. La biomecánica de tu cuerpo debe ser un milagro de la evolución humana. Jin sintió una alarma silenciosa estallar en su cabeza. ¿Sabe algo? O al menos lo sospecha, pensó. Kano estaba obsesionado con la evolución y la hibridación entre ghouls y humanos. Un investigador con fuerza sobrehumana y niveles altos de RC que pasaba los detectores era el sueño húmedo de un científico loco como él. Solo tuve suerte, doctor.
Y un buen entrenamiento en la academia, mintió Jin con absoluta frialdad y una falsa humildad impecable. Al final del día, solo soy un humano haciendo su trabajo para que la ciudad sea más segura. Kanou lo observó por un segundo más, antes de soltar una risita suave y asentir. Por supuesto, Itadori-kun. Eres un humano excepcional. Espero que sigas superando tus propios límites, la ciencia siempre avanza gracias a individuos como tú. Te dejo para que veas a tu padre. Con permiso, Jin asintió y retomó su camino hacia la habitación 314. En cuanto el doctor desapareció por el pasillo, Jin soltó un suspiro inaudible. El CCG, Arima, Eto, y ahora Kanou. Parecía que todos los psicópatas de Tokio querían un pedazo de él. Mientras Jin lidiaba con el científico loco en el hospital, en otra parte de la ciudad, muy lejos del ambiente seguro del campus universitario, una persecución estaba en marcha. El cielo gris amenazaba con llover. En las calles estrechas y deterioradas que bordeaban los límites del Distrito 20 con el Distrito 11, dos figuras caminaban pegadas a las paredes de los callejones, asomándose con extrema precaución. Eran Daiki y Chigyou. A unos 30 metros por delante de ellos, caminando con los hombros encorvados, la capucha de su chaqueta cubriéndole la cabeza y mirando paranoicamente por encima del hombro cada pocos pasos, iba Ren. Te lo dije, Chigyou. Algo anda muy mal con él, susurró Daiki, escondiéndose rápidamente detrás de un contenedor de basura cuando Ren se detuvo en una esquina. Míralo. Está demacrado. No duerme, no va a clases, y ahora se mete en los peores barrios de la ciudad. Chigyou se ajustó las gafas, sosteniendo un pequeño dispositivo electrónico en la mano. Estadísticamente, este comportamiento encaja con el perfil de un individuo bajo extorsión severa o involucrado en actividades ilícitas clandestinas. Sus patrones de movimiento son erráticos. Además, los índices de criminalidad en esta zona. Habla en español, Ner, lo interrumpió Daiki, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Crees que está metido con los yakuza? ¿O comprando drogas? Por eso Jin no podía saberlo. Si Jin se entera de que Ren está en problemas, es capaz de venir aquí y golpear a media mafia él solo para sacarlo. Tenemos que averiguar en qué se metió para poder ayudarlo nosotros mismos. Los dos humanos ignoraban por completo la colosal estupidez y el peligro letal de lo que estaban haciendo. No estaban siguiendo a un amigo con problemas de pandillas. Estaban adentrándose en el territorio periférico del árbol Aogiri, siguiendo a un ghoul que estaba siendo forzado a asistir a un infierno de supervivencia. Ren giró en una esquina, adentrándose en el patio trasero de una fábrica textil abandonada. Se metió ahí. Vamos, en silencio, ordenó Daiki, tragando saliva y avanzando de puntillas, seguido de cerca por un muy nervioso Chigyou. Al asomarse por el muro de ladrillos rotos de la fábrica, los dos humanos abrieron los ojos de par en par, sintiendo que la sangre se les congelaba en las venas. En el centro del patio, Ren estaba arrodillado, respirando agitadamente. Y frente a él no había pandilleros comunes. Había tres figuras vestidas con túnicas rojas oscuras y máscaras escalofriantes. Llegas tarde, novato, gruñó uno de los ghouls enmascarados de Aogiri, pateando a Ren en el estómago con una fuerza que lo hizo escupir saliva y rodar por el suelo. La jefa dijo que te hiciéramos fuerte, no que tuviéramos paciencia. Levántate. Daiki se tapó la boca con ambas manos para ahogar un grito de puro terror. Chigyou palideció, sintiendo que todo su intelecto se colapsaba ante la realidad que tenían enfrente. Los rumores eran ciertos. Su amigo, el tímido y callado Ren, no estaba en malos pasos, estaba rodeado de verdaderos monstruos come humanos. Y ellos acababan de caminar directo hacia la boca del lobo. Solo pasaron unas horas. El olor metálico de la sangre y la humedad llenaba el aire. Ren estaba arrodillado en el centro del patio, tosiendo y agarrándose el estómago donde había recibido la patada. Frente a él, los tres ghouls de Aogiri con sus túnicas rojas lo miraban con desprecio. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló uno de los enmascarados, haciendo crujir los nudillos. Eres una vergüenza para nuestra especie. La jefa dijo que te hiciéramos fuerte, pero pareces un maldito humano asustado. Ren levantó la vista, sus ojos temblando. Y yo no quiero pelear, no quiero lastimar a nadie. El ghoul soltó una carcajada ronca, y sin previo aviso, su Kakugan se encendió. 4 tentáculos afilados, un rinkaku oscuro, brotaron de su espalda y se lanzaron hacia adelante con la velocidad de un látigo. Daiki estuvo a punto de gritar, pero Chigyou le tapó la boca justo a tiempo. Ren, movido por puro instinto de supervivencia, se lanzó hacia un lado. El rinkaku destrozó el suelo de concreto donde él había estado un segundo antes. «Defiéndete, escoria», gritó el ghoul, lanzando otro ataque. Esta vez, Ren no tuvo escapatoria.
Su propio Kakugan se activó, brillando en la oscuridad, y un Kaku azulado en forma de alas cristalinas estalló desde sus hombros. Con un movimiento desesperado, Ren disparó una ráfaga de fragmentos endurecidos hacia su atacante. Los cristales se clavaron en el hombro y el brazo del Ghoul de Aogiri. El monstruo gruñó de dolor, retrocediendo un paso, mientras la sangre negra manaba de sus heridas. Detrás del muro, Daiki sintió que el mundo le daba vueltas. Sus piernas cedieron y cayó de sentón sobre el suelo húmedo. Él es, susurró Daiki, con los ojos desorbitados, incapaz de articular la palabra. Chiyou, aunque pálido como un fantasma, mantenía la mirada fija en el combate, su mente analítica intentando procesar lo imposible. Un Ghoul. Ren es un Ghoul. Sus células RC se han manifestado en un Kagune tipo Ukaku. No puede ser. Sollozó Daiki, agarrándose la cabeza. Ha estado comiendo con nosotros. Ha estado en el hospital con el viejo Asuke. Jin lo trajo a su casa. La brutalidad de la escena frente a ellos rompió cualquier ilusión. A pesar de que Ren había logrado herir a su atacante, no era un guerrero. Los otros dos Ghouls de Aogiri se sumaron al combate, desatando sus propios Kagunes. En cuestión de segundos, Ren fue abrumado, golpeado y arrojado contra unos contenedores de chatarra, quedando inconsciente bajo la lluvia. Suficiente por hoy, dijo uno de los enmascarados, escupiendo en el suelo cerca del cuerpo de Ren. Al menos esta vez se atrevió a disparar. Llévenlo adentro antes de que la jefa venga a revisar. Mientras los Ghouls arrastraban a Ren hacia el interior de la fábrica, Daiki y Chiyou se quedaron ocultos, temblando en las sombras. Habían descubierto la verdadera naturaleza de su amigo, pero también habían presenciado algo mucho más aterrador. La existencia de verdaderos monstruos, asesinos implacables que hacían que Ren pareciera inofensivo. Chiyou, murmuró Daiki, con la voz rota por el miedo. Tenemos que decirle a Jin. Él es investigador. Él sabrá qué hacer. Chiyou lo miró, acomodándose las gafas empañadas por la lluvia, y negó lentamente con la cabeza. Si le decimos a Jin, estadísticamente hablando, el CCG se involucrará. Si la comisión descubre que Ren es un Ghoul, lo ejecutarán. Y si descubren que Jin lo sabía o lo protegía, Jin también será procesado por traición. Daiki se quedó mudo, comprendiendo la gravedad de la situación. Estaban atrapados. Si hablaban, Ren y Jin morirían a manos del CCG. Si callaban, Ren moriría a manos del árbol Aogiri. La inocencia de su vida universitaria acababa de ser destrozada por la cruda y sangrienta realidad de Tokio. Días más tarde. La tarde era cálida, un contraste perfecto con la tormenta que Jin sentía gestándose a su alrededor. Sentado en una banca de un parque cercano al hospital, observaba a Touka y Hayato devorar con entusiasmo unos helados. Jin se había asegurado de que fueran versiones especiales, tratadas biológicamente para que los pequeños Ghouls pudieran disfrutar del sabor sin las complicaciones de la carne. Los niños reían, ajenos a la complejidad de su situación, y Jin les dedicó una sonrisa suave, aunque su mente estaba lejos. Habían pasado días desde que Daiki y Chiyou empezaron a actuar de forma extraña. Evitaban su mirada, murmuraban cuando él entraba a la habitación y su lenguaje corporal gritaba: estamos ocultando algo. Jin sabía exactamente por qué. Ren. Jin era plenamente consciente de la naturaleza de Ren, de que era un Ghoul intentando sobrevivir. Pero ver a sus amigos humanos tan perturbados le causaba una angustia sorda. ¿Se habrían enterado de la verdad? ¿O acaso el comportamiento de Ren se había vuelto tan errático que empezaban a temerle? Mientras los niños terminaban sus helados, Jin sintió la familiar vibración en su bolsillo. Un mensaje. A kilómetros de distancia, en la penumbra del laboratorio privado de Aogiri, Eto Yoshimura estaba sentada sobre una pila de cajas metálicas. Sus vendas blancas estaban impecablemente colocadas, ocultando su rostro mientras observaba a Ren, quien yacía inconsciente en una camilla tras una sesión de entrenamiento particularmente brutal. Eto no sentía ni una pizca de compasión por él. Para ella, Ren era solo un medio para un fin, una correa para mantener a Jin bajo control. Si Ren moría, sería una lástima, principalmente porque eso pondría a Jin triste, y ver a Jin triste le restaba diversión a su juguete favorito. Un subordinado de confianza, envuelto en una capa oscura, se acercó y se arrodilló a sus pies. Jefa, el Dr. Kano ha enviado un mensaje, dijo el Ghoul con voz temblorosa. Está muy interesado en Jin Itadori. Eto dejó de balancear las piernas. El ambiente se volvió pesado. ¿Kano? Susurró Eto, su voz deslizándose como una navaja sobre el metal. ¿Qué quiere el viejo demente? Ha estado analizando los informes de campo de los últimos enfrentamientos. Cree que Itadori no es un humano común. Insiste en que su progreso como investigador y su resistencia física son el siguiente paso evolutivo.
Kano ha solicitado formalmente una negociación para requerirlo para sus investigaciones más profundas. Quiere diseccionarlo, para ver qué es lo que realmente lleva dentro. Eto soltó una carcajada estridente que hizo eco en los muros de la fábrica. Se puso en pie, sus vendas moviéndose como si tuvieran vida propia. ¿Kano quiere a mi Jin? Eto se relamió los labios, con una chispa de locura pura brillando en su ojo visible. Ese viejo científico no tiene ni idea de lo que realmente tiene entre manos. Kano juega con ratones de laboratorio, pero Jin es un dragón durmiendo. Eto miró el cuerpo inconsciente de Ren con desdén. Dile a Kano que el espécimen dorado no está en venta. Y dile también que, si vuelve a poner su mirada codiciosa sobre Jin, se convertirá en el primer sujeto de pruebas de mi propia colección de torturas. Eto volvió a sentarse, sintiendo una mezcla de posesividad y diversión. Kano no sabía que estaba intentando meter sus manos en la propiedad más preciada y peligrosa que Eto poseía. Jin era su proyecto personal, su rey de un ojo en potencia, y nadie, ni siquiera el científico más brillante del submundo, iba a arrebatarle su juguete. Mientras tanto, en el parque, Jin terminó de limpiar la cara de Hayato con una servilleta. Tengo que hablar con Ren, se dijo, levantándose. Si mis amigos están preocupados, es porque Ren está a punto de colapsar. ¿Y si alguien intenta hacerle daño a mis amigos? Jin se quedó en silencio, no lo había pensado antes, si sus amigos estaban en peligro él pelearía por ellos. Mientras Jin se alejaba del parque con Touka y Hayato, la red de secretos que envolvía a su grupo de amigos comenzó a cerrarse de forma peligrosa en otros puntos de la ciudad. En un pequeño y descuidado departamento del Distrito 20, Ren se encontraba sentado en el suelo, apoyando la espalda contra la cama. Las luces estaban apagadas. Las heridas de su torso y rostro ya se habían cerrado por completo, borrando los rastros físicos de la brutal golpiza que los ejecutivos de Aogiri le habían propinado bajo la lluvia. Sin embargo, el dolor psicológico seguía intacto, perforándole la mente. Sostenía su teléfono celular entre las manos, mirando fijamente la pantalla iluminada con los nombres de Daiki, Chigyo y Jin. El terror lo asfixiaba. ¿Qué demonios se supone que deba hacer? Pensó Ren, encogiéndose de hombros mientras sentía un temblor incontrolable en las rodillas. No puedo pedir ayuda, si voy con Daiki o Chigyo, terminaré arrastrándolos a este infierno y descubrirán el monstruo que soy. ¿Y Jin? Dios, Jin no, él está ascendiendo en el CCG. Si la comisión se entera de que un Ghoul duerme en las mismas aulas que su investigador estrella, destruiría su vida. Lo ejecutarían a él por traición y a mí me volverían un maletín, tengo tanto miedo, yo solo quería ser normal, no quiero dañar a nadie. Ren apagó el teléfono, hundiéndose una vez más en la absoluta y silenciosa penumbra de su habitación, atrapado en una jaula invisible de la que no veía escapatoria. Mientras tanto, en el Distrito 11, la atmósfera en el escondite principal de Aogiri era drásticamente diferente. El eco de la carcajada de Eto tras rechazar la propuesta del Dr. Kano aún flotaba en el aire del laboratorio clandestino. Las vendas de la fundadora del árbol Aogiri se mecían levemente mientras volvía a balancear sus piernas sobre las cajas metálicas. Un segundo subordinado, portando una máscara de porcelana agrietada y una túnica carmesí, entró apresuradamente al lugar, arrodillándose junto al primer mensajero. Jefa. Traigo un informe urgente de los guardias del perímetro exterior. Anunció el Ghoul, con la respiración entrecortada. Los ejecutivos informan que, durante la sesión de endurecimiento del novato Ukaku, se detectó la presencia de intrusos. 2 humanos de complexión joven estuvieron espiando desde el muro periférico. Vieron el Kagune del novato y presenciaron el castigo. La postura de Eto cambió de inmediato. La diversión perezosa desapareció, reemplazada por una frialdad militar y calculadora. «Qué descuido tan molesto», dijo Eto, su voz descendiendo a un tono rasposo y peligroso que heló la sangre de los presentes. «No podemos permitirnos filtraciones en este sector todavía. Den una orden clara a las patrullas del Distrito 20. Aniquilen a los testigos de inmediato. Borren sus rostros. ¿Entendido, jefa?» El subordinado hizo amago de levantarse, pero antes de que pudiera dar la vuelta, agregó un detalle de rutina. Los rastreadores indican que los objetivos huyeron en dirección al campus de la Universidad Kami. Son estudiantes de... Eto se congeló. Las vendas alrededor de su cuello parecieron tensarse. «¿Kami?» interrumpió ella, sus ojos abriéndose de par en par. «Describe a los testigos». Ahora, el Ghoul, temblando por el repentino cambio de aura de su líder, tragó saliva con dificultad. Uno es ruidoso, de cabello teñido y complexión atlética. El otro es más bajo, lleva gafas y sostenía un dispositivo de escaneo térmico de alta frecuencia. Eto procesó la información en una fracción de segundo.
Su mente se conectó de inmediato con los rostros de Daiki y Chigyo, los molestos pero leales amigos que siempre rodeaban a su preciado Jin. La expresión de la líder de Aogiri cambió drásticamente. La sed de sangre se disipó, transformándose en una mueca de absoluta posesividad protectora. ¡Alto! Cancelen la orden de ejecución, dictó Eto, alzando una mano pequeña pero firme. Los dos subordinados en el suelo parpadearon confundidos tras sus máscaras. El ghoul de la capa oscura se atrevió a cuestionar la contradicción. Pero, jefa, son humanos comunes. Vieron la verdadera naturaleza de uno de nuestros subordinados y conocen la ubicación de una de nuestras bases. Dejarlos vivos es un riesgo táctico innecesario. ¿Por qué le importaría tanto la vida de un par de simples humanos? El ambiente en el laboratorio se desplomó. La densidad del aire aumentó tanto debido a la liberación masiva de células RC latentes en el cuerpo de Eto hasta el punto que, las luces del techo parpadearon y los subordinados sintieron una presión aplastante en el pecho, obligándolos a pegar la frente contra el frío suelo de concreto. Eto se bajó de las cajas con lentitud, sus pasos silenciosos. Se detuvo frente a ellos y, con un frío y seco gesto de su mano, dejó claro que no aceptaría ninguna discusión. Esos humanos son preciados para mi querido Jin, sentenció Eto, su voz destilando una dulzura venenosa que aterraba más que cualquier grito. Son parte de Suel. Si algo les pasa, mi dulce Jin se pondrá triste. Y un rey deprimido es sumamente aburrido para mis planes. Si se cruzan con ellos, asústenlos, vigílenlos, pero si un solo miembro de Aogiri les toca un cabello, yo misma los usaré como fertilizante para el distrito 24. ¿Quedó claro? Ese sí, jefa. Respondieron ambos ghouls al unísono, temblando de pavor ante el capricho yandere de su reina. Mientras la orden de protección absoluta se distribuía por el bajo mundo, la tensión en la superficie era palpable. En los jardines periféricos del campus de la Universidad Kami, lejos de los pasillos principales donde los estudiantes celebraban el fin de los exámenes, Daiki y Chigyo estaban sentados en una banca de piedra bajo la sombra de un gran árbol. Jin no estaba con ellos. Seguía en el hospital cuidando a Wasuke y pasando tiempo con los niños, lo que les daba el espacio perfecto para hablar, aunque la culpa los carcomía. Daiki tenía la mirada perdida en el césped, sosteniendo un cuaderno de apuntes completamente arrugado por la fuerza de sus manos. No había rastro de su habitual energía ruidosa. Chigyo, no puedo quitármelo de la cabeza, murmuró Daiki, con la voz rota, apenas un susurro para evitar que los estudiantes que pasaban a lo lejos escucharan. Cerrar los ojos y ver esas alas de cristal saliendo de la espalda de Ren. Es nuestro amigo, maldición. Estudiamos juntos, tomamos cerveza, bueno no le gustaba según él pero, ¿cómo es posible que sea uno de esos monstruos de los que habla la televisión? Chigyo, al lado de él, no tenía su computadora encendida. Simplemente limpiaba sus gafas una y otra vez con el borde de su camisa, un tic nervioso que delataba que su mente analítica estaba al borde del colapso. La disonancia cognitiva es comprensible, Daiki, respondió Chigyo, con la voz inusualmente plana, intentando refugiarse en la lógica. Biológicamente, Ren ocultó su naturaleza mediante el consumo de supresores o manteniendo un ayuno estricto en nuestra presencia. Sin embargo, el verdadero problema no es lo que Ren es, sino el peligro en el que estamos todos ahora. Vimos a esa organización, el árbol Aogiri. Esos tipos no eran ghouls comunes cazarrecompensas. Eran un ejército organizado. Daiki se pasó una mano por el rostro, frustrado y aterrorizado. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? Si vamos con Jin y le contamos todo, Jin destruirá la ciudad entera buscando a Ren para salvarlo. Pero Jin trabaja para el CCG, si sus jefes descubren que Ren es un ghoul, Jin tendrá que elegir entre su deber y su amigo. No podemos poner a Jin en esa situación. Lo rompería por dentro. Chigyo se colocó las gafas, mirando hacia la entrada del campus con una profunda seriedad. Por eso debemos mantener el silencio frente a Jin por el momento. Evaluaremos la situación de Ren. Si intervenimos mal, estadísticamente la probabilidad de que Jin o Ren terminen muertos es del 98%. Los dos humanos se quedaron en silencio, mirando al vacío, ignorando que mientras ellos intentaban proteger la cordura de Jin en la superficie, la mismísima líder de Aogiri ya los había marcado como intocables en la oscuridad. Así en los jardines de la Universidad Kami, el silencio entre Daiki y Chigyo se volvió asfixiante. Chigyo miraba fijamente sus propias manos, las cuales temblaban levemente. El peso de la revelación de Ren ya era destructivo por sí solo, pero para él, la situación cruzaba una línea legal y moral que amenazaba con aplastarlo. Hay un factor agravante que no estamos considerando, Daiki, murmuró Chigyo, con la voz notablemente alterada. Acabo de ser contratado como investigador técnico junior en los laboratorios principales del CCG. El protocolo de la comisión es absoluto.
Si oculto la existencia de un Ghoul clasificado dentro de mi círculo social, no solo perderé el empleo. Técnicamente estaré cometiendo traición contra el Estado. Daiki lo tomó bruscamente del hombro, obligándolo a mirarlo a los ojos. Su expresión era una mezcla de desesperación y furia protectora. A la mierda el CCG, Chigyo. Estamos hablando de Ren. Es el chico tímido que se sienta con nosotros a estudiar, el mismo que nunca ha lastimado a nadie. Y piensa en Jin, si reportamos esto, la comisión enviará un escuadrón de exterminio. Jin se enterará, intentará proteger a Ren usando su estatus y terminará destruyendo su propia carrera, o algo peor. No sabemos qué tan profunda sea la red de esos monstruos en el Distrito 11, pero si abrimos la boca, firmaremos la sentencia de muerte de nuestra manada. Chigyo se tragó sus argumentos estadísticos, comprendiendo la cruda realidad del dilema. Estaban atrapados entre la ley de los humanos y la lealtad a sus amigos. Mientras sus compañeros se ahogaban en un mar de dudas en el campus, Jin Itadori se encontraba en un escenario completamente diferente. La campana de la entrada de la cafetería ante Iku emitió un tintineo suave cuando el gran transmigrante cruzó el umbral. El Distrito 20 lucía pacífico en la superficie, pero Jin, con su densidad biológica y sus sentidos hiperdesarrollados, pudo notar de inmediato cómo el ambiente dentro del local cambiaba sutilmente con su llegada. En las mesas periféricas y detrás de la barra, varios ghouls ocultos bajo la fachada de clientes y empleados clavaron sus miradas en él. Sintonizaban esa imponente presencia física que Jin emanaba, una densidad corporal que, a pesar de no activar los detectores de RC, resultaba intimidante para cualquier depredador natural. Sin embargo, Jin caminó con absoluta parsimonia, tarareando una melodía ligera y sentándose en una mesa apartada junto al ventanal. Sabiendo que el tablero exterior se estaba complicando con la obsesión de Eto y el interés del Dr. Kanou, Jin había decidido jugar su propia pieza en el bando de los ghouls pacíficos. A los pocos minutos, el dueño del local, el anciano Kufen Yoshimura, se acercó a su mesa. Con su clásico semblante sereno, su chaleco impecable y una amabilidad profesional que ocultaba al temible búho original, atendió a Jin personalmente, sirviéndole una taza de café negro humeante. Aquí tiene su pedido, joven, saludó Yoshimura con una voz pausada y profunda. Es un placer tenerlo de visita en Anteiku. Disfrute de nuestro café especial. Muchas gracias, señor. Huele excelente, respondió Jin, ofreciéndole una sonrisa educada y perfectamente disimulada. Jin tomó la taza, disfrutando del aroma antes de darle un sorbo lento. Sabía que cada par de ojos en el local estaba atento a sus movimientos, por lo que adoptó la postura perfecta de un estudiante universitario relajado que simplemente buscaba desahogarse con un adulto comprensivo. Últimamente la vida universitaria y familiar se ha vuelto un torbellino, comentó Jin casualmente, dejando la taza sobre el plato con un suave clic metálico. Aunque afortunadamente pasé mis exámenes, a veces siento que el ritmo de esta ciudad te asfixia si no te detienes un momento. Yoshimura, manteniendo las manos apoyadas detrás de su espalda, asintió con una mirada paternal. Tokio puede ser un lugar implacable para los jóvenes, Itadori-kun. Mantener el equilibrio es una tarea diaria. Es verdad, coincidió Jin, apoyando los codos en la mesa de forma distendida. Aunque no todo es estrés. De hecho, hace poco empecé a salir con alguien. Es una chica increíble, una gran escritora. Tal vez la conozca, acaba de lanzar un manuscrito que está siendo un éxito rotundo, se llama Mi querido Kafka. Detrás de su fachada inmutable, un relámpago de reconocimiento y cautela cruzó por la mente de Yoshimura. El viejo ghoul sabía perfectamente quién era la autora de ese libro, su propia hija, Eto. Saber que este joven superhumano, que además colaboraba estrechamente con el CCG, estaba involucrado directamente con la líder del árbol Aogiri. Sin embargo, antes de que Yoshimura pudiera procesar el impacto de esa revelación, Jin continuó, cambiando su semblante a uno de genuina y sutil preocupación, ejecutando la segunda fase de su plan. Pero si le soy sincero, señor, lo que realmente me ha tenido inquieto estos días no es mi trabajo ni mi relación, sino uno de mis mejores amigos de la facultad, Ren. Es un chico sumamente callado y pacífico, pero últimamente ha estado actuando muy raro. Falta demasiado a clases, evita nuestra mirada y cuando lo veo, luce demacrado, como si estuviera metido en un problema gigantesco del que no puede hablar con nosotros por miedo a arrastrarnos. Jin miró fijamente el reflejo de su café, fingiendo la impotencia de un humano común que temía por la seguridad de su compañero. Su objetivo real era brillante. Al soltar el nombre de Ren y describir su situación ante el líder de Anteiku, estaba obligando a la red de ghouls pacíficos del Distrito 20 a investigar y poner bajo protección a Ren desde el lado de las sombras, todo esto sin levantar sospechas en el CCG ni demostrar que él sabía la verdad sobre la naturaleza biológica de su amigo.
Me preocupa que, por intentar resolver sus problemas solo, termine en un lugar oscuro del que no pueda regresar, concluyó Jin de manera pausada, levantando la vista hacia Yoshimura con una mirada limpia y cargada de una honestidad desarmante. A veces, la ayuda de personas externas es la única red de seguridad que nos queda cuando no sabemos a quién recurrir. Yoshimura asimiló el subtextual mensaje biológico y social. El anciano limpió la mesa con un paño, recuperando su semblante sereno, aunque su mente trabajaba a 1000 por hora conectando los hilos de Eto, el muchacho y el joven Ren. Es encomiable que te preocupes tanto por tus amigos, joven Itadori, respondió Yoshimura, su voz cargándose de una profunda seriedad y un compromiso implícito. En esta vida, encontrar a alguien que vigile tu espalda de forma tan desinteresada es raro. El Distrito 20 puede ser engañoso, pero a veces, la ayuda llega de los lugares que menos uno espera. Estaremos atentos por si tu amigo decide pasar por aquí a buscar un buen café, y un poco de paz. Se lo agradezco mucho, señor, dijo Jin de manera pausada, dando el último trago a su café negro con absoluta tranquilidad. La jugada maestra de Jin estaba hecha. Había puesto a la red de Anteiku en alerta para proteger a Ren desde el lado de los Ghouls pacíficos, y simultáneamente había dejado caer la bomba de su relación con Eto en el radar de Yoshimura. Mientras los subordinados en el fondo seguían asombrados por la gélida y natural presencia de Jin, el transmigrante pagó la cuenta y se despidió con una reverencia educada, listo para volver a su apartamento, dejando al viejo búho sumido en el análisis del juego. La despedida en Anteiku fue pacífica. Tras dejar la taza vacía sobre el platillo, Jin se despidió con una sutil reverencia y cruzó la puerta, haciendo tintinear la campana de la entrada. Kuzen Yoshimura lo observó alejarse a través del ventanal, limpiando la barra con su habitual tranquilidad. El anciano creía tener el control total del tablero. Pensaba que vigilando la relación del muchacho con Eto y monitoreando la situación de Ren mantendría la frágil paz del Distrito 20 intacta. No se imaginaba que Jin lo había leído por completo. Ya en la acera, Jin sacó su teléfono celular. La preocupación por el comportamiento de su manada humana lo obligó a actuar. Marcó el número de Daiki, y al cabo de 2 tonos, la línea se conectó. Daiki. Estoy saliendo de Anteiku. Me acaban de asignar un turno especial de inspección en Kotslea, la prisión del Distrito 23, explicó Jin, manteniendo su tono calmado. ¿Podrían Chigyo y tú quedarse un rato más en el apartamento cuidando a Touka y Ayato? Cuando regrese por la noche, planeo buscar a Ren para hablar seriamente con él y averiguar qué demonios le está sucediendo. Al otro lado de la línea, en el campus universitario, Daiki tragó saliva, intentando que los nervios no le quebraran la voz mientras Chigyo lo observaba en completo silencio. Sí, claro, Jin. No te preocupes por los niños, nosotros nos encargamos, respondió Daiki, forzando una normalidad falsa. Tómate tu tiempo en el trabajo. Hablamos luego. En cuanto la llamada terminó, Daiki bajó el teléfono y miró a Chigyo con los ojos llenos de pánico. El aviso de Jin había acelerado sus propios relojes. Sabían que si Jin buscaba a Ren con sus métodos de investigador, la naturaleza Ghoul de su amigo saldría a la luz de la peor manera posible. Detrás de la espalda de Jin, los dos humanos comenzaron a trazar un plan aparte, una estrategia desesperada para localizar a Ren por su cuenta y sacarlo de Tokio antes de que el CCG o el mismo Jin descubrieran la sangrienta realidad. Mientras tanto, en las profundidades del Distrito 23, el ambiente se volvió aséptico, frío y ensordecedoramente silencioso. Jin caminaba con paso firme por los pasillos blindados de Kotslea. Las paredes de hormigón armado y las pesadas compuertas de acero reforzado albergaban a los ghouls más peligrosos del país, pero la verdadera presión en el pasillo no provenía de las celdas, sino del hombre que caminaba a su lado. Kisu Arima avanzaba con una postura impecable, su gabardina blanca ondeando levemente y su mirada fija al frente a través de sus gafas. Jin, vistiendo su uniforme del CCG, rompió el silencio con una tranquilidad que pocos investigadores lograban mantener frente al segador blanco. Clase especial Arima, comenzó Jin de forma pausada, mirando periféricamente la estructura de la prisión. Me surge una duda táctica. ¿Existen actualmente más investigadores dentro de la comisión que estén a su nivel? Arima no detuvo su marcha, manteniendo su ritmo constante, pero sus ojos se desviaron ligeramente hacia el joven primera clase. Ayer llegó a mis oídos un rumor del Distrito 13, continuó Jin, esbozando una sonrisa ligera y casual. Dicen que neutralizó a un ghoul de rango alto utilizando únicamente un paraguas común debido a que no llevaba su quinqué. Para serle sincero, ni siquiera yo, con la densidad física que poseo, podría lograr una hazaña tan absurda. Sin duda, me alegra ver el estándar que se maneja en la cima del CCG. El dios de la muerte se detuvo justo frente a la entrada del sector de aislamiento de máxima seguridad.
El eco de sus botas militares cesó. Se acomodó las gafas con el dedo índice, evaluando la total ausencia de miedo en el semblante de Jin. Arima sabía muy bien que esa fachada de admiración humana ocultaba el potencial del rey que Eto le había prometido, y el sutil comentario del paraguas no era más que la curiosidad de un depredador midiendo a otro. La eficiencia en el combate no depende del arma, Itadori, sino de la supresión absoluta de movimientos innecesarios, respondió Arima con su característica voz monótona y gélida. No te preocupes por el nivel de los demás. Pronto tendremos nuestro duelo programado en el polígono subterráneo para medir tus verdaderas capacidades biológicas frente a frente. Arima presionó el código de acceso de la compuerta de Kotslea, haciendo que los sistemas hidráulicos zumbaran en la penumbra. Pero primero, debemos terminar la rutina de inspección de este bloque. Muévete. Entendido, asintió Jin, recuperando su semblante estoico. La compuerta se abrió de par en par, revelando el abismo de la prisión, mientras ambos caminaban directo hacia el corazón del sistema que, tarde o temprano, Jin tendría que destruir. Así se abrieron las puertas de un infierno. El descenso a Kotslea no era simplemente una caminata hacia los niveles subterráneos del Distrito 23. Era un viaje hacia el estómago de una bestia de concreto. A medida que las compuertas hidráulicas se cerraban tras ellos con soplos de aire presurizado, Jin sentía que la luz del sol se convertía en un recuerdo lejano. El aire aquí abajo estaba viciado, saturado por el rocío invisible de los supresores de RC que se filtraban por los conductos de ventilación. Para cualquier ghoul, ese gas era un veneno que adormecía sus extremidades. Para Jin, con su densidad biológica latente, era como tragar ceniza fría. Su cuerpo humano digería el supresor, obligando a su acelerado metabolismo a trabajar en silencio para mantener su fachada intacta. ¿Cuántos pasos se necesitan para dejar de ser humano? Se preguntó Jin internamente, observando la espalda imperturbable de Kiso Arima. La gabardina blanca del segador se movía como el sudario de un fantasma. Vine a este mundo buscando paz. Quería una mesa con pan tibio, el refunfuñar de Uasuke, la risa torpe de Daiki. Pero el destino no escribe poesía con tinta, la escribe con sangre. Y yo camino al lado del verdugo más grande de Tokio, pretendiendo que no huelo el osario que pisamos. El bloque 3 los recibió con un silencio pesado, interrumpido únicamente por el goteo constante de agua condensada en las tuberías y los lamentos apagados que se filtraban desde los muros de aislamiento. Fue ahí donde la atmósfera se volvió rancia. Frente a una de las celdas especiales, Goumasa Tokage los esperaba. Al girarse, el delantal de cuero del investigador correccional crujió, pesado y húmedo por fluidos que la luz fluorescente no lograba identificar. Su sonrisa era una línea torcida, carente de cualquier calor biológico. Clase especial Arima, la voz de Tokage era un susurro sibilante, el sonido de un escalpelo arrastrándose sobre una mesa quirúrgica. Sus ojos, fijos en Jin, brillaron con una lascivia puramente clínica. Y el famoso novato, Jin Itadori. He leído los gráficos de tu densidad muscular tras el Distrito 11. Fascinante. Tu estructura ósea no debería resistir esos impactos sin romperse. Si la Junta alguna vez permite un examen anatómico de tus tejidos, espero ser el encargado de sostener la aguja. Jin no parpadeó. Su rostro reflejó una educación gélida. Pero por dentro, la repulsión por la vista. Este hombre no caza por deber, ni por miedo, pensó Jin, manteniendo su respiración acompasada. Es un parásito que el sistema alimenta para que haga el trabajo sucio. La CCG se limpia las manos con guantes blancos, mientras permite que monstruos como él cultiven la locura en la oscuridad. Un arrastrar de cadenas rotas contra el suelo de metal interrumpió el intercambio. Desde la mirilla reforzada de la celda de Tokage, un par de manos con los dedos deformados y las uñas arrancadas en un ciclo infinito de regeneración defectuosa se aferraron a los barrotes. Un rostro demacrado, con los ojos inyectados en pánico y la boca abierta en un jadeo agónico, se pegó al cristal. Era Yakumo Omori. Yamori, el temible Jason del Distrito 11, la bestia que Jin había quebrado a golpes en el almacén, era ahora un despojo tembloroso. Al reconocer las facciones serenas de Jin, el remanente de su cordura se evaporó en una súplica patética. Tú. Gimió Yamori, su voz rota, una vibración horrorizada que golpeó el pasillo. Te lo ruego, mátame. Clávame tu quinqué aquí. Haz que me ejecuten. Él lo hace todos los días. Arráncame la cabeza, Itadori, pero no me dejes con él. Mátame. Jin sostuvo la mirada del Urecht a través de los barrotes. Una punzada de fría culpa trágica le oprimió el pecho. En su momento, su pragmatismo le había dictado perdonarle la vida para usarlo como pantalla ante los Uasu y encubrir el consumo de su carne. Creyó que dejarlo vivo era la opción menos sangrienta.
Ahora, viendo los ojos desorbitados de Yamori y escuchando el crujido de sus propios dedos debido a un tic nervioso sembrado por la tortura de Tokage, Jin comprendió la ironía de su amabilidad. Yo te negué la muerte rápida en ese almacén creyendo que salvaba mi propia humanidad, reflexionó Jin en un monólogo interno que pesaba como el plomo. Hoy entiendo que el perdón en este mundo es una crueldad más refinada. Te condené a un purgatorio eterno bajo las manos de este carnicero para proteger mis propios secretos. El monstruo no eres solo tú, Yamori, la jaula nos vuelve monstruos a todos. Tokage golpeó la puerta con una varilla metálica, provocando un alarido de terror en Yamori, quien se replegó al rincón más oscuro de su celda, sollozando y abrazando sus rodillas. No preste atención, primera clase Itadori, dijo Tokage con una risita seca. El espécimen se ha vuelto ruidoso con los tratamientos de fluidos. Arima no cambió su expresión. Simplemente retomó la marcha, sus botas marcando un compás regular sobre el concreto. Jin lo siguió, dejando atrás los lamentos de la criatura que él mismo había ayudado a sepultar en ese infierno. Cada paso hacia el fondo del bloque especial se sentía más denso, como si Cochlea fuera un embudo diseñado para triturar la cordura de cualquiera que la cruzara. Al final del corredor de aislamiento, una luz tenue iluminaba una celda de cristal templado y titanio. Sentado con una postura que destilaba una elegancia aristocrática y macabra, Donato Porpora cerró el libro que sostenía entre sus manos enguantadas. El sacerdote se puso de pie con lentitud y caminó hacia el vidrio, clavando sus ojos astutos directamente en la figura de Jin. Quiso Arima, el segador blanco, la voz de Donato llegó a través del intercomunicador, nítida y cargada de una diversión venenosa. Y traes contigo una partitura muy inusual para este coro de lamentos. El viejo Goul apoyó una mano en el vidrio, inclinando la cabeza mientras sus pupilas se dilataban, sintonizando la frecuencia biológica de Jin. Su sonrisa se ensanchó, revelando una hilera de dientes perfectos que causó un sutil eco de alerta en el instinto de Jin. Esa densidad, murmuró Donato, susurrando las palabras como si descifrara un enigma prohibido. No hueles a Goul, muchacho, tu carne está limpia del hedor de la carroña. Pero tu sombra es demasiado pesada para un simple humano. Tu pulso es una marcha de guerra que esconde un abismo. ¿Qué criatura has traído a mi pasillo, Arima? ¿Es el cordero definitivo para el altar de los Uasu, o es el lobo que terminará mordiendo tu propia correa? Arima se detuvo frente al vidrio por un microsegundo, su mirada apática reflejada en el panel blindado. Su quinqué permaneció inmóvil a su costado. El primera clase Itadori está bajo mi tutela directa, Porpora. Limítate a procesar la información de tu sector, dictó Arima, con una monotonía implacable. Avancemos, Jin. Sí, señor, asintió Jin, sosteniéndole la mirada a Donato por un último segundo. Los ojos del sacerdote brillaban con la certeza de haber encontrado la grieta en el muro del CCG. Jin dio la vuelta y reanudó la marcha hacia la salida del bloque especial. Al escuchar el eco de las pesadas compuertas hidráulicas cerrándose a sus espaldas, sellando de nuevo el infierno de Cochlea, Jin sintió que la tranquilidad doméstica que había disfrutado con Touka y Ayato comiendo helado se fragmentaba por completo. La realidad mental de Tokio no permitía la neutralidad. No bastaba con ser el investigador perfecto para mantener a salvo a su manada. La CCG era una máquina de picar carne, Aogiri era un huracán de odio, y Kanou ya estaba afilando las agujas. Si este mundo es una jaula defectuosa, pensó Jin, apretando los puños dentro de los bolsillos de su abrigo mientras subían por el ascensor hacia la superficie, entonces jugar bajo sus reglas es una sentencia de muerte para los que amo. No seré el peón de los Uasu, ni el rey que Eto quiere coronar con sangre. Si tengo que bajar al abismo, lo haré, pero para arrancar las puertas de esta prisión desde sus cimientos y aplastar el tablero con mis propias manos. El eco rítmico y sutil de sus botas militares contra el suelo de baldosas estériles comenzó a reemplazar los lamentos asfixiantes de las celdas inferiores. Dejando atrás la pesadez del bloque especial, Jin caminaba un paso por detrás de Kiso Arima por un pasillo de un blanco tan pulcro que hería la vista. El silencio que se extendía entre ambos no era vacío. Estaba cargado con la estática de dos densidades colosales que se desplazaban juntas a través del concreto. Fue Arima quien rompió la quietud, sin alterar el ritmo de su marcha, manteniendo la vista fija al frente mientras sostenía su maletín con una calma glacial. Su voz, monótona y desprovista de vibración mundana, portaba un matiz inusualmente denso. Una pregunta que flotó en el aire como una bofetada filosófica. Itadori. ¿Has visto el fondo de este lugar? ¿Has visto lo que el sistema hace con las piezas que ya no encajan en la superficie? ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Qué es Cochlea a los ojos de la muerte ascendente? Jin se tomó un momento antes de responder. Sus ojos fijos en la gabardina blanca del segador parecieron buscar las grietas en el mito viviente que tenía al lado.
Internamente, un río de pensamientos trágicos comenzó a desbordarse en su mente. Él sabía que poseía una fuerza física absurda, una armadura biológica mutada que lo convertía en un titán inamovible en este mundo de cristal. Pero para Jin, ese poder era una herramienta vacía, un escudo tosco. Despreciaba internamente el misticismo que el CCG y Aogiri querían construir alrededor de sus hazañas. Para él, haber molido a golpes a Yamori o haber ejecutado a Arata Kirishima no eran trofeos, eran las cicatrices de un tablero podrido. Su único y verdadero deseo, el norte absoluto de su brújula pragmática, era mantener a salvo a su manada, al viejo Uasuke en su cama de hospital, a Touka y Ayato comiendo helado en el parque, e incluso al silencioso Ren que se ahogaba en el abismo. Para serle sincero, clase especial Arima, no creo que mis hazañas o mi opinión tengan la relevancia que la comisión supone. Solo he tenido la suerte de ser lo suficientemente duro como para no romperme, pronunció Jin, su voz deslizándose de manera pausada y suave, tiñendo el pasillo con una serenidad introspectiva. Pero si me pregunta qué significa esto, creo que el mundo es simplemente así. Una jaula defectuosa donde todos intentamos no ser devorados. Jin suavizó un poco su postura casual, dejando que sus palabras adquirieran el peso de una verdad que no buscaba adornos ni discursos políticos. No tengo el deseo arrogante de corregir el mundo. No soy un mesías, ni busco que me levanten estatuas. Pero caminar por este pasillo me hace pensar en las filosofías que nos dividen. La comisión nos enseña que los ghouls son monstruos por naturaleza, anomalías biológicas que solo conocen el hambre. Pero yo no lo creo. Así como hay humanos que cultivan una crueldad refinada detrás de un escritorio, hay ghouls que se convierten en bestias implacables únicamente ante la absoluta falta de afecto, el dolor constante y la herida abierta de la pérdida. Cuando despojas a una criatura de cualquier alternativa y solo le dejas el sabor de la ceniza, no puedes sorprenderte de que termine usando sus garras. Arima no detuvo su marcha, pero sus pupilas se desviaron sutilmente detrás de los cristales de sus gafas, sintonizando la frecuencia mental del joven investigador. Pocos hombres se atrevían a humanizar al enemigo dentro de las paredes de la mayor prisión del CCG, y mucho menos con esa fría y calmada convicción. ¿Y qué propones entonces, Jin? Preguntó Arima, su tono manteniéndose imperturbable, pero abriendo el espacio para que el rey hablara. Si el mundo es una jaula, ¿cuál es tu jugada? Me gustaría cambiar este mundo tal como está, pero no destruyéndolo, sino alterando el orden del conflicto, concluyó Jin de forma pausada, mirando la pesada compuerta del ascensor que se aproximaba. Me gustaría hacer que las muertes en ambos lados dejen de ser tan desesperadamente innecesarias. Creo firmemente que las personas, independientemente de la sangre que corra por sus venas, conservan la capacidad de cambiar si se les otorga una alternativa real a la matanza. No busco la gloria de una victoria militar. Solo busco el bienestar de los que están atrapados en el fuego cruzado. Al terminar de hablar, de manera completamente inconsciente y natural, Jin levantó una mano y se rascó suavemente la mejilla. Era un tic físico sutil, un gesto heredado de su propia esencia que, lejos de denotar nerviosismo o duda, era la señal inequívoca y biológica de que no había una sola pizca de falsedad en su pecho. Jin Itadori no estaba jugando a la diplomacia con el segador blanco, ni estaba recitando un manifiesto ensayado para ganar simpatía. Realmente, desde lo más profundo de su alma transmigrada, quería ayudar a otros a no caer en el abismo que acababan de presenciar. Un destello casi invisible cruzó los ojos de Kiso Arima. El dios de la muerte, el hombre que secretamente arrastraba el alma muerta de miles de ghouls y despreciaba su propia existencia por haber pasado toda su vida segando vidas en nombre de un equilibrio falso, escuchó en la voz de Jin algo que nunca había hallado en ningún otro soldado, humano o medio humano. Un líder que no buscaba la guerra para imponer su paz, sino un guardián dispuesto a cargar con la tragedia entera con tal de detener el desperdicio de la vida. La compuerta del ascensor se abrió con un timbre agudo y limpio, inundando el pasillo con la brillante luz artificial del vestíbulo de la superficie. Tu perspectiva es sumamente inusual para un investigador de la comisión, Jin, concluyó Arima de manera monótona, retomando la marcha para cruzar el umbral hacia la salida. Mantén esa claridad mental y esa firmeza. Pronto llegará el momento de medir si tu fuerza es capaz de sostener el peso de esa filosofía. La necesitarás para lo que viene. Jin asintió en silencio, ajustándose el suéter mientras avanzaba hacia la luz, sabiendo que el juicio de Arima seguía pendiente, pero que su propia resolución ya había sido sellada en el infierno de concreto. Fin del capítulo 8. Y qué absoluto e increíble final de capítulo, muchachos.
Mientras tanto, Daiki y Chigyo están atrapados en su propio dilema moral con la doble vida de Ren, ignorando por completo que el Dr. Kanou ya lo ve como el siguiente paso evolutivo humano. Si les ha gustado la profundidad trágica y la fluidez que ha tomado este capítulo, revienten ese botón de likes, compartan el vídeo con sus amigos amantes del anime y dejen su comentario aquí abajo. ¿Creen que el plan de Daiki y Chigyo arruinará la jugada de Jin? ¿Qué pasará cuando Yoshimura confronte a Eto sobre su romance con el chico del CCG? Los leo a todos. Antes de irme, un agradecimiento muy especial e infinito a los miembros del Patreon. Su apoyo económico constante es el motor que me permite traerles estos escritos largos, dinámicos y trabajados con la mejor edición posible. De verdad, ustedes son el pilar de esta comunidad.